Este es un día tremendamente significativo para la Iglesia del Señor. Enhorabuena, vamos a abrir la Escritura y vamos a tratar de compartir algunas ideas, pero sobre todo alguna enseñanza y principios que nacen de las cosas que ocurrieron en este día y que son consecuencia de lo que pasó en un día como hoy. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo algunos versículos. Primero, capítulo 1, versículos desde el 4 hasta el 8. Dios nos dice así a través de su palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y los versículos 38 al 39 de ese mismo capítulo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Y ahora, Señor, aquí está tu palabra abierta delante de nosotros. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Ilumínanos, tanto en la exposición como en la recepción, y haznos dóciles a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. No es lo mismo Pentecostés que pentecostal. Hoy estamos celebrando Pentecostés, no pentecostal. El día de Pentecostés es un día que no estaba incluido en el calendario cristiano como celebración cristiana hasta este día que acabamos de leer en la Escritura. Sencillamente tenemos que reconocer que Pentecostés era una festividad judía, era una fiesta, una celebración del pueblo de Dios,
donde celebraban la nueva cosecha que Dios les había dado. Y al cabo de 50 días, desde que se había comenzado la cosecha hasta este momento, se culminaba con una festividad celebrando las primicias y la cosecha que Dios le había dado al pueblo. Así que también se conoce como la fiesta de las semanas, porque transcurrían 7 semanas desde que se comenzaba todo esto que tenía que ver marcado con la Pascua, y transcurrían 7 semanas, 7 por 7, 49, 7 semanas, por eso se llamaba la fiesta de las semanas, y al otro día, que era el primer día de la semana, se hacía la fiesta de Pentecostés, que era lo que había reunido a toda esta gente que nosotros leemos en estos primeros capítulos del libro de los Hechos allí en Jerusalén. Era una fiesta importante, una fiesta principal, y Dios, que es sabio, tenía sus planes, tenía su propósito, tenía algo que hacer, y en su soberanía Él va a usar este conglomerado y esta festividad para algo todavía más amplio, mayor, que no tiene que ver con una cosecha del campo, sino que tiene que ver con la gran cosecha de almas, de vidas salvadas para la gloria y honra de Dios en su reino. Ahora, si ustedes han seguido el relato bíblico y ustedes han leído en el libro de los Hechos, se dan cuenta que el Señor Jesucristo, luego de la resurrección, estuvo apareciéndose a los discípulos, según Pablo nos dice en la carta a los Corintios, durante 40 días. De modo que durante estos 40 días, desde la resurrección hasta el momento en que abrimos el libro de los Hechos, el Señor se ha estado apareciendo a 12, a 2, a 3, y Pablo dice en la carta a los Corintios que hasta 500 hermanos juntos se les apareció para que fuesen hechos testimonios, testigos presenciales de su resurrección. A los 40 días de estarse apareciendo, estamos exactamente localizados en el capítulo 1, al principio de ese capítulo de los Hechos, y el Señor Jesucristo asciende delante de los discípulos para sentarse a la diestra del Padre. Si ustedes han leído el Evangelio con detenimiento, se dan cuenta que el Señor Jesucristo había estado hablando a los discípulos y preparando a los discípulos: yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Es más, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, definitivamente, yo voy a enviar de la presencia del Padre al otro Consolador, al Espíritu Santo, que estará en mi lugar entre ustedes. Así que no les voy a dejar huérfanos. Y les fue preparando la mente acerca de ese día. Y fue claro en que esa era una promesa del Padre, una promesa compartida entre él y el Padre, de que enviaría al Espíritu Santo. Ahora el Señor asciende a los 40 días de la resurrección, y tenemos nosotros un margen que podría ser de 7 días, 8 días, algunos dicen 10 días. Miren, si entre 7 a 10 días, 8 días, 9 días, no importa. Lo importante es que el Señor asciende y le ha dado instrucciones a los discípulos que en pocos días no se vayan de Jerusalén. Recuerden la promesa que les hice, que enviaré el Espíritu Santo. No salgan a hacer nada, lo primero que tienen que hacer es obedecer. Reúnanse y estén a la espera del Espíritu Santo. Dentro de pocos días, dentro de muchos días, seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, entonces sí, me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que era la provincia, en la provincia siguiente, Samaria, vecina, y hasta lo último de la tierra. Han pasado
esos pocos días. Los discípulos han obedecido, están reunidos a la espera del poder de lo alto, de que Dios cumpla su promesa. Y en un día como hoy, primer día de la semana, el día en que los judíos celebraban Pentecostés, hay un nuevo Pentecostés para la vida del pueblo de Dios, un nuevo capítulo en la vida del pueblo de Dios. Y Dios envía a su Espíritu Santo. Y desciende el Espíritu Santo, mire, con pruebas indubitables de que Dios estaba enviando su Espíritu. Y aunque el término bautizados es un término que el mismo Jesucristo ha usado, hay algo que es sinónimo, aunque tiene otra connotación, porque cuando son bautizados, es decir, esto es bien presbiteriano, cuando descendió bautismo desde arriba, ¿oyeron? No debajo del agua. El bautismo fue desde arriba, descendió el Espíritu, fue derramado el Espíritu sobre los hermanos. Comenzaron a hablar en otras lenguas y hubo una serie de cosas extraordinarias que indubitablemente, fuera de toda duda, mire, no cabía duda de que estaba ocurriendo para los discípulos exactamente lo que Dios les había dicho. Y ellos sabían de qué se trataba, fuera de toda duda, y podían explicarlo. Fíjense ustedes que la reacción de la gente que está allí y que en su propia lengua, y esto es un factor bien importante, en su propio idioma, están oyendo a los discípulos alabando al Señor. Y había gente de diferentes idiomas, aunque fuesen judíos, pero judíos de la dispersión, que habían aprendido otras lenguas y otros idiomas. Pero dice, les oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestro propio idioma, las maravillas del Señor. De modo que hay un milagro o una señal de comunicación del Evangelio. Esto es importante. Inmediatamente, miren, en vez de detenernos nosotros en lo que acompaña el descenso del Espíritu Santo, lo más importante es que el Espíritu descendió y que hay comunicación del Evangelio de salvación, comunicación de las maravillas de Dios, para que gente de diferentes idiomas, gente que estaba dispersa por todas partes y que se habían reunido, escucharan hablar las cosas de Dios en su propio idioma. Pero algunos, cuando vieron esto, estaban tan impresionados. Y miren, no es que no era usual, es que nunca había pasado una cosa así, nunca habían visto una cosa así, nunca habían visto un fenómeno así, que comenzaron a decir, aquí hay algo raro, esa gente tiene que estar borracha. Y otros más piadosos comenzaron a preguntarse, miren el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, Pedro estaba claro, tiene una explicación. Lo primero que nosotros encontramos aquí es la explicación de lo que está pasando. Si había gente que sabía lo que había pasado, eran los discípulos. Y Pedro, que era parte de los discípulos, puede explicar esto. Ellos sabían sin lugar a duda que esta era la promesa de Jesucristo. Era lo que Cristo les había prometido que iba a enviar. Pero esto tenía una explicación en la Sagrada Escritura, porque las cosas del Señor, el Señor las había estado anticipando a través de su palabra, de los profetas en el Antiguo Testamento. E inmediatamente, cuando Pedro se da cuenta de los discípulos que están preguntando ¿qué significa todo esto? Él dice, miren, esto es lo que significa que Dios ha cumplido lo que el profeta Joel anticipó, anunció. Que en los postreros días Dios enviaría su Espíritu sobre toda carne. Y que no habría ninguna duda en la fenomenología de que esto estaba ocurriendo en este momento. Acompañaba toda esta fenomenología, y eso entre comillas, lo que estaba pasando aquí. El descenso del Espíritu Santo conforme a lo que estaba profetizado en el profeta Joel. Ahora, yo quisiera que ustedes se den cuenta, hermanos, que esto es una profecía, y la profecía es una palabra comprometida de Dios. Es decir, Dios nunca promete o anuncia algo que Él no va a cumplir. Pero esta profecía está dentro de un contexto completamente pactual.
si ustedes siguen, no solamente lo que se dice aquí, que lo central que tiene, miren, lo central de este pasaje es que Dios envió su Espíritu Santo. Y si hay alguna cosa clara en el contexto pactual, es que Dios había prometido como algo esencial del pacto, que llegaría el día en que Dios no solamente cambiaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne, que pondría sus leyes en el corazón, sino que pondría su espíritu dentro de ellos y haría que caminasen en sus caminos. Es decir, la presencia del Espíritu Santo, el derramamiento, la habitación del Espíritu Santo en una era determinada era parte del nuevo pacto, de lo prometido por Dios, de lo anticipado por Dios para la vida de su pueblo en esta nueva etapa o economía del plan de Dios. Pero había algo que explica, que Pedro comienza a explicar y explica lo pactual de esto. Y Pedro habla de que Dios había prometido a David que iba a darle un descendiente que se sentaría en el trono para siempre. Y Pedro les dice, ¿saben qué? Tenemos un problema. Este no fue David, porque David murió. Ni fue ningún hijo de David, no fue Salomón, Salomón murió. De modo que ninguno de estos se sentó para siempre, de modo que ese que se iba a sentar para siempre estaba en futuro. Pero hay algo más raro todavía, si quieren reflexionar, es la idea de Pedro. David mismo dijo el Señor a mi Señor. Es decir, David era el rey, se supone que sobre él no hubiera otro. Pero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No se estaba refiriendo ni a David, ni a un hijo de David inmediato como Salomón o ninguno de esos otros. Se estaba refiriendo al hijo de David, descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo el Mesías. De modo que esto es pacto. Todo esto está dentro de un lenguaje de un pacto. Dios cumpliendo con algo para la vida de su pueblo. Pero Dios pactualmente, nosotros lo vemos allí, que había hecho promesa de que no dejaría el alma, la vida de su Cristo, de su Hijo, la dejaría en el sepulcro. No dejaría que su santo viera corrupción. Dios había prometido que si es cierto que su Hijo Jesucristo entregaría su vida en la cruz del Calvario, Dios lo iba a resucitar. Pero no solamente lo iba a resucitar, lo iba a exaltar. Y como parte de esa exaltación, iba a enviar el Espíritu Santo de parte del Padre y del Hijo para habitar en su iglesia, para que la iglesia saliera a hacer la voluntad de Dios, conquistando el mundo, y el Padre poniendo el mundo a los pies de Jesucristo, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Yo no sé si ustedes pueden entender esos discípulos que todavía están con una mentalidad que no ha progresado mucho, a pesar de que está el Señor a punto de irse. Le hacen una pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Estaban pensando que, mire, en un reino terrenal, aquí, en un reino que Dios iba a restaurar de nuevo, algo parecido al reino de David y al reino, pero aquí en la tierra, inmediatamente. Y ellos están diciendo, bueno, pues si tú eres el Mesías y todo eso, vas a establecer el reino. Pero estaban pensando en el reino político, en el reino militar, en la gloria humana y terrenal de los reinos del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo le dice, ese no es el asunto. No os toca a vosotros saber los tiempos. El negocio de ustedes no es estar averiguando eso. Es más, esa pregunta es como de, eso está fuera de sitio. A ustedes lo que les importa es que esperen recibir el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos y lleven el reino a todas las naciones, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Era la promesa. De modo, hermanos queridos, miren que cuando desciende el Espíritu Santo, Dios estaba cumpliendo una promesa. No dejará a su santo que vea corrupción,
pero cuando Él haya puesto su vida, lo levantaría, lo exaltaría y enviaría el Espíritu Santo en su lugar para la continuación del ministerio de su pueblo en una nueva era, al fin de los tiempos. Ahora ese es el hecho. ¿Qué es esto? Pues ese es el hecho. Pero yo quisiera, hermanos, que más allá del hecho, entendamos algo más del significado y posteriormente de las consecuencias o las repercusiones de esto. Miren, yo creo que si hay algo que tuvo significado para ellos y que debe tener significado para nosotros hoy, es que el ministerio del Espíritu Santo es indispensable para que la iglesia pueda cumplir con su cometido, con las ordenanzas de Cristo, de predicar, de hacer discípulos y de ganar al mundo para Cristo. Esta no es una tarea que se puede hacer en la carne, que se puede hacer con la sabiduría humana, que se puede hacer con poderes militares. Y también los discípulos querían sacar espada y Jesucristo dice: esto no es con espada, mete la espada. Yo podía llamar ángeles ahora y me asistirían. Miren, el reino no era de este mundo. El reino no era con espada. Es un reino que se implanta en el corazón de los hombres por el poder liberador y redentivo del Cristo resucitado, que llevó cautiva la cautividad. Si quieren usar un término bíblico, mire, el Cristo que dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese reino, ese señorío de Cristo implantado en la vida, siendo el dueño, el amo absoluto de la vida, haciendo gente que antes estaban esclavas del pecado, haciéndola ahora siervos de Dios, gente que pueda servir libremente a Dios, rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Hermanos queridos, la batalla contra el diablo tú y yo no la podemos dar en la carne. Contra el reino de las tinieblas no la podemos dar en la carne. No hay ninguno de nosotros que pueda hacerlo. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando lo acusaban de que Él echaba a los demonios por el poder del demonio, Él dijo: una casa dividida contra sí mismo no permanece. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino ha llegado. Entonces el reino ha llegado. Y hermanos, el reino había llegado. Y la iglesia es la portadora del mensaje del reino, del evangelio del reino, la proclamadora del reino. Pero la iglesia no puede implantar el reino, no puede extender el reino en sus propias fuerzas, con sus propios recursos humanos nada más. La iglesia, hermanos, y tenemos que entender, si hay algo importante que entender hoy, es que esta es una tarea que solamente podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del poder de Dios. La persona del Espíritu Santo, mire, está claro: recibiréis poder. Es algo que la iglesia por sí mismo, por naturaleza, no tenemos. Es algo que Dios le ha dado a la iglesia, algo que Dios, es alguien que Dios le ha dado a la iglesia, con quien ha dotado a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir su ministerio. Si esto es lo único que aprendemos esta tarde de este pasaje, es suficiente. Creo que el gran problema que tenemos en la iglesia actual, y creo que muchos han dicho esto, yo no lo estoy diciendo nuevo, es que a veces todo lo que hace la iglesia lo podemos hacer. Es decir, la iglesia puede hacer todo lo que hace sin que Dios intervenga. Es triste decirlo, hermanos, y es penoso decirlo. Pero a veces, hermanos, hacemos las cosas como si todo dependiera de nosotros, y en la práctica lo hacemos dependiendo de nosotros. Y es algo que nos debiera estremecer, hermanos. Nos debiera estremecer. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Oigan, nada podéis hacer. Y el ministerio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, es un ministerio real. En el Antiguo Testamento, aquellos hombres hicieron portentos, los profetas hicieron portentos
cuando Dios enviaba su Espíritu sobre ellos. Fíjese qué interesante que el mismo Hijo de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, el mismo Hijo de Dios Jesucristo no comenzó su ministerio sino hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo o hasta que fue lleno del Espíritu Santo, hasta que recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba coparticipando del ministerio de Cristo. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice Jesucristo. Oiga, ¿y usted es mejor que Jesucristo? Yo soy mejor que Jesucristo. Y a veces esa área del ministerio del Espíritu Santo lo hemos ido relegando en la vida de nuestra iglesia. Es más, hay veces que le tenemos miedo a bregar con eso, le tenemos terror a bregar con eso. Es más, es tan delicado esto que a veces no podemos evitar comenzar a hablar del ministerio del Espíritu Santo sin entrar en las controversias. Pero este pasaje, hermano, si usted lo entiende bien, es un pasaje que no nos llama a la controversia. La gente se queda que si las lenguas, que si el fuego, que si esto y lo otro. Mire, lo importante allí es que vino el Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios. Y que el Evangelio, la palabra llegó. Y que hubo resultados inmediatos. Pedro se levanta, predica, explica la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y aquel día hay 3,000 personas que responden al mensaje, que Dios transforma sus corazones, que reciben al Señor Jesucristo, que se bautizan. Y yo estaba escuchando un predicador anoche y me gustó lo que decía. Decía, Cristo le dijo a los discípulos, mayores obras que estas harán ustedes cuando reciban el Espíritu Santo. Y a veces estamos pensando en levantar muertos y en milagros y esto y lo otro, y a ver cuál los hace más grandes o cuál los... Miren, al fin y al cabo, como decía él, busquen todo el libro de los Hechos. En todo el libro de los Hechos jamás se hicieron milagros más grandes que lo que hizo Jesús. Quiere decir que eso no tiene que ver con milagros y nada por el estilo. Pero Cristo nunca, con un solo sermón, agregó 3,000 personas a la iglesia. Mire, hubo 5,000 por allá comiendo pan con los peces. Pero cuando eso se acabó, se pintaron. Y Jesucristo le dijo, ya yo sé que ustedes vienen, que ustedes me siguen a mí por el pan y los peces, así que esto se acabó. Y miren, lo abandonaron. Y hubo multitudes que cuando el Señor le dijo, mire, cuando el Señor les dijo, ¿saben ustedes algo? Van a tener que comer mi carne y beber mi sangre, hablando de su muerte. Dijeron, esto no hay quien se lo aguante. Y se fueron. Es más, hasta los discípulos lo iban a dejar. Dijeron, Señor, todos nos dejan. Y Jesucristo se quería ir, ustedes también váyanse. Y mire, había una depresión allí en los discípulos, porque cuando la cosa estaba bien formada, que dijeron, ¡oh, por fin! Se quedó un grupito de nuevo chiquito. Dijo, el Señor es un aguafiesta. Hermanos queridos, la gran obra, es más, el gran milagro, es la conversión. Carlos es un predicador del Evangelio, yo soy un predicador. Aquí, hermanos, que hablamos del Evangelio y predicamos el Evangelio. Mire, uno puede poner toda su pasión en la predicación, puede poner todo su empeño. Es más, puede estar orando, puede estar ayunando, pero no hay ninguno de nosotros que pueda decir, voy a convertir un alma. Porque el único que cambia el corazón y que hace a la gente nacer de nuevo es Cristo. Ustedes saben que nosotros correctamente y ortodoxamente creemos que el Ordo Salutis, el orden de la salvación, comienza por la regeneración. Que no le damos ese... Mire, no dejamos que el pecador se crea que él puede creer primero para nacer de nuevo. Le estamos diciendo al pecador, tú puedes hacer algo. Pero nosotros sabemos por la Biblia que el hombre está muerto en delitos y pecados, y que muerto es muerto, no medio muerto, no casi muerto. Está muerto. Y sabemos
que para que el hombre responda al Evangelio, tiene que ser renacido por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Cómo lo hace? Cristo lo dijo. Mire, el viento viene donde quiera, sopla aquí para allá y uno no sabe ni dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Es algo, mire, a veces inexplicable. La única explicación es el poder de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, o gente de la que está aquí, tal vez algún día hicieron un llamamiento en su iglesia y levantaron la mano y dijeron: yo creo en Cristo. Y usted pasó al frente o respondió: yo creo en Cristo, y pasó para convertirse. Y a lo mejor le dijeron: si quieres nacer de nuevo tienes que creer. Yo le tengo una noticia distinta. Si algún día usted levantó la mano y fue de verdad y pasó al frente, hizo una profesión pública de fe y fue válida y real, es porque Dios ya le había dado vida por el poder de la palabra y por el Espíritu. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros, en nuestra forma de enfocar las cosas y ver las cosas, por eso no nos afanamos mucho haciendo llamamientos públicos. ¿Cuántos quieren creer? Y esta es la última oportunidad. Una vez más. Voy a dar 5 segundos más. Y ahí seguimos haciéndole presión a la gente. Mire, bregando con la voluntad de las personas. Nosotros creemos que el que es nacido por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la persona. Amén. Y entonces la gente responde a lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Un muerto no puede responder si primero no tiene vida, es renacido y resucitado por el poder de la palabra. Hermanos, esta obra solamente es obra de Dios. Estemos conscientes de que día y noche, si la iglesia va a hacer su tarea, precisa el poder de lo alto. Precisa estar consciente de la dependencia que tenemos del poder de Dios, porque eso es lo que Dios ha asignado. Pero quisiera caminar un poquito, hermanos, un poquito más. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo, y si no avanzo mucho y me quedo aquí, está bien. Pero miren, Cristo le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ustedes reciban poder y sean testigos. En el Evangelio dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagan discípulos a las naciones. Mientras vayan haciendo discípulos. Dios le había prometido a Abraham que a través de su simiente, que es Cristo, bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y hermanos, ¿saben qué? Esto estaba en la cosa nuestra judía chiquita. Pero ya llegó el momento en que Dios dijo: ahora ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, para libertar a los que estaban bajo la ley, pero para ir más allá de la ley de los judíos, para ir a todas las naciones y bendecir con la salvación a todas las naciones del mundo. La bendición de Cristo es para las naciones. Y la iglesia tenía una tarea que estaba diseñada por Dios. Van a recibir poder, me seréis testigos, hagan discípulos. Vayan en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y uno comienza a darse cuenta cómo todo esto que pasa en Pentecostés comienza a traducirse en resultados. Y esto es importante que lo digamos, hermano. Pedro predica 3,000. Después otra predicación, 5,000. Y uno comienza a seguir el relato del libro de los Hechos. Y créanlo, hermanos, el libro de los Hechos está entretejido con suma y multiplicación. Resúmenes, y crecía el número de los discípulos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos queridos, miren, no podemos perder esto de vista.
El poder del Espíritu Santo no es para hacer pentecostés dentro de los templos y gozarnos y brincar y saltar y eso. El poder que Dios derramó es para alcanzar al mundo para Cristo, alcanzar a tantos cuantos sea posibles. Y la iglesia no puede perder de vista que uno de los propósitos de esta nueva era del Espíritu Santo, de esta nueva administración de la economía de Dios con su pueblo, es una dotación poderosa para alcanzar al mundo, a todas las naciones. Ustedes recuerdan que el Señor dijo: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos para la siega. Hermanos, el problema que hay no es que no hay almas que salvar, no es que no hay gente, que ya todo esto está saturado y que no hay nadie más, y que ya llegamos a los límites. No, hermanos, mientras Cristo no haya venido, hay campos que están blancos para la siega. El problema no es otro, sino obreros dotados por el Espíritu Santo, obreros preparados en la gracia y en el ministerio de Dios para que puedan salir a la gran cosecha hasta que el Señor venga. Hermanos queridos, yo tengo que confesar, y para los teólogos que hay aquí saben lo que quiero decir, yo soy un amilenialista pesimista, que en otros sitios dirían que es lo mismo que un postmilenialista pesimista, que la diferencia está en que hay postmilenialistas optimistas y postmilenialistas pesimistas, que son los amilenialistas. Pero hermanos, hay algo, esté como esté el mundo, aunque vaya de mal en peor, el Evangelio no ha perdido su poder y el Espíritu Santo no ha perdido su poder. Y Cristo dijo: edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y ese pasaje no significa, hermanos, que nosotros estamos aguantando allí y que el diablo quiere tumbarnos la puerta. Eso lo que quiere decir es que la avanzada del reino no resiste la fuerza y el poder de la edificación de la iglesia por medio del Evangelio. El infierno mismo tiene que ceder. Y al fin y al cabo, hermano, de alguna forma, cada vez que un alma se salva, lo estamos librando de las garras del mismo imperio de la muerte y de las garras del mismo diablo. Hermanos, la iglesia está llamada a crecer, a ganar gente, a conquistar al mundo. No podemos ser conformistas. Alguna vez yo compartí que había algunos jefes de esas grandes empresas, porque alguien que trabajaba en mi iglesia en una gran empresa me dijo: oye, esta gente es tremenda, si vendo 1 millón este año, y eso es fantástico, vamos a suponer, esta trabaja en una mueblería, me dice: no, pero el año que viene necesitas 2 millones o 1,5 millones. Y entonces yo me esforzaba y al otro año, ¡oh, logré la meta! 1,5 millones. No, yo tiene que ser todo. Nunca estaban satisfechos. ¿Quieren que le diga algo? Cristo nunca está satisfecho. En lo que refiere al reino, Él siempre quiere más. Y quiere más. ¿Sabe por qué? Porque mientras haya uno solo por el cual Él ha muerto, hay que sumarlo. La iglesia tiene que irlo buscando. El Espíritu Santo va a usar a la iglesia para llegar allá. Y nosotros debemos ser dóciles para obedecer la voluntad de Dios. Y voy cerrando, hermano, pues yo sé que debemos finalizar. Miren, la iglesia ha cometido pecados que son históricos. Y tal vez voy a mencionar uno de los peores. Yo conocí un pastor de una denominación que no tiene que ver nada con nosotros, cuyas iglesias cada rato cerraban y estaban vendiendo los edificios y los solares y todo eso. Y oye, pero ¿qué es lo que pasa en esa iglesia? Me dice: bueno, mira, la iglesia de nosotros está muriendo. Son iglesias pequeñitas y qué sé yo ni qué, y se van muriendo. Y yo: ¿por qué? Me dice: bueno, porque la teoría de los pastores aquí es que mientras las iglesias estén chiquititas, reciben dinero de la misión en Estados Unidos.
Pero si crecen, se acabó el subsidio. Hermano, ¿usted cree que eso no es un pecado? ¿No cree que eso es un pecado? Que por unas migajas nos perdamos la bendición de ver gente salvada sencillamente porque queremos la seguridad de un salario. Y eso no tiene que ver nada con nosotros, hermano. Estoy hablando de una denominación que era así y se ha ido muriendo y desapareciendo y apostatando también. Mire, pero esa era la filosofía. ¿Qué iglesia no se muere así? Y hermanos, yo aprendí en la clase de Carlos Cruz de las instituciones de Calvino y la biografía, nunca me voy a olvidar de eso, que Calvino fue el teólogo del Espíritu Santo. Y que bajo el ministerio de Calvino, Calvino entrenó hombres ministerialmente. Y hace cientos de años, hermanos, no solamente Europa era evangelizada y se establecían iglesias hasta de miles de personas, sino que hasta Brasil había llegado el evangelio por mano de discípulos de Juan Calvino. En aquel tiempo, cuando todavía los misioneros norteamericanos ni soñaban llegar allá. Hermanos queridos, a veces hemos perdido esa concepción de que Dios es el que da el crecimiento, pero la iglesia tiene que trabajar responsablemente para ese crecimiento. No se puede cruzar de brazos. Yo conozco una iglesia, me da mucha pena decirlo. Está a punto de ella misma cavar el hoyo y enterrarse ella misma. Ese pastor jamás convocó a la iglesia ni hacía nada que tuviera que ver con alcanzar, ni la radio, ni tratado, no creía en nada de eso. Él lo que creía es que al fin y al cabo, si Dios va a salvar a la gente, que me la mande. ¿Y saben qué hizo Dios? Yo creo que cerró la puerta, porque allí no llega nadie nuevo, lo estará mandando para otro sitio. Nosotros llegamos a ese mismo sitio hace años. No voy a mencionar el sitio, pero llegamos a ese mismo sitio hace años, fuera de Puerto Rico. Y yo recuerdo, Carmen y yo, ¿sabíamos que el Señor es el que añade gente a la iglesia? Lo sabíamos. Pero Carmen y yo gastamos zapatos, gastamos energía, subiendo y bajando edificios. Mire, usted sabe que los americanos no le abren, es decir, no los americanos, pero que en Estados Unidos eso de abrir las puertas a alguien que toca, olvídese de eso. Pero nosotros lo que se podía hacer, hacíamos. Poníamos allí la literatura, con un tratado, con una invitación, estamos en tal sitio, comenzamos a reunirnos en ese templo, teníamos una reunión en la casa, otra allí, todas las semanas, hermano, todas las semanas nosotros salíamos a toda nuestra comunidad a decirle que teníamos buenas noticias en nuestra casa, que estaban invitados, le dábamos una copia del estudio, que se iba a tratar para que vinieran preparados, para que la gente se sintiera que tenía algo de dominio de lo que se iba a hablar. Y comenzaba, y mire, la gente comenzó a llegar a casa, comenzó a llegar al templo. Yo recuerdo que en esa comunidad colombiana fue maravilloso. Una de esas bolsitas que nosotros dejábamos allí en las puertas, alguien la encontró, se la dio a una persona, esa persona la encontró, apareció por la iglesia y dice, yo vine porque alguien que ustedes dejaron esto en la puerta, me dijo, mira lo que me dejaron aquí, y yo vine a averiguar qué es lo que hay aquí. Vino a la iglesia, se quedó en la iglesia, tenía una red. Era colombiana y tenía, no me lo pone la amable, que los pensamientos, tenía una red de la mafia del Señor. Lo que quiero decir, hermano, no era de lo otro, pero esa gente son bien sociables, y esa tenía una red de amigos y conocidos y todo eso, y esa mujer comenzó, todo el que llegaba, todo el que ella conocía, mira, estoy asistiendo a tal iglesia, vengan para acá. Ella se convirtió el esposo, amigos de ella. Y mire, llegó el momento en que todo el que llegaba, esa red se iba ampliando y decía, todos los colombianos que llegaban allí, fueran cristianos, decían, mira, nosotros tenemos un sitio de reunión, que es tremendo. Y se lo llevaban para la iglesia. Y el Señor siguió dentro de esos colombianos añadiendo gente a la iglesia. Dios usa esos nexos. Dios tiene metodología y tiene estrategia. Mire, cuando Pablo iba, ¿a dónde iba? A la sinagoga.
Y allí estaban los judíos y estaban los prosélitos. Y los prosélitos eran gentiles paganos que habían adoptado el judaísmo. Pero cuando se convertían, tenía judíos convertidos y tenía prosélitos convertidos. Pablo iba a las grandes ciudades. Miren, vayan ustedes y miren todo esto. Pablo siempre iba buscando las grandes ciudades, los puntos estratégicos. Hermanos queridos, Dios nos ha dado una cabeza. Dios es un Dios sabio. Somos responsables de hacer lo que tengamos que hacer para alcanzar a tantos como sea posible. Y hay de nosotros si no predicamos este evangelio. Ahora, este es el final. Este es el final. Hay alguna persona que me dice, pastor, pero es que Puerto Rico está sobreevangelizado. ¿Qué? Un país que tiene tanta criminalidad. Mire, las drogas, antes nos decían que nos había robado las calles. Las drogas nos han robado, mire, la urbanización, nos ha robado el país, nos ha robado el expreso, nos ha robado todo. Droga, alcoholismo, violencia, inmoralidad. Tenemos la inmoralidad por donde quiera. Es más, la gente ya no se cohíben, están en la televisión hablando de inmoralidad, de sus inmoralidades, en la radio hablando de sus inmoralidades como si fueran virtudes cristianas. ¿Eso es un país evangelizado? Este país está mal evangelizado. Y aquí permítame decir esto con toda franqueza, hermanos, y después me dan 2 o 3 pedradas allá afuera si quieren. Este país ha sido evangelizado con un evangelio a base de emociones. Y lo que le hemos enseñado a la gente a sentir, no a obedecer, a sentir. Y la gente viene a los cultos y mire, la mentalidad, cada vez que ve a gente de un sitio a otro, ¡ay! Ahí no se siente nada. Así es que ahí no se siente nada, porque lo que quieren es estar, mire, en el bullicio, en la manigueta, del que da la manigueta y prende el fuego. Y entonces, mire, todo eso está fantástico. ¿Sabe qué? Cuando salen son los mismos pecadores, porque las emociones se acaban. Pero no hay una vida nueva, cambiada, regenerada de verdad y sobre todo con una conciencia de obedecer la palabra. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Algunos de ustedes saben de qué yo estoy hablando. Tenemos una generación de gente que estuvo una vez en la iglesia que no quieren saber de la iglesia. Que a lo mejor te los vas a encontrar por ahí en la esquina pidiendo para la droga y te dicen, varón, que Dios te bendiga, y con ese swing y esa cosa. Tienen esa subcultura que a lo mejor la aprendieron en la iglesia, pero no quieren saber de la iglesia. Y hermanos, les digo esto con dolor en el alma. Yo conozco gente de esas iglesias que han abdicado de las iglesias, están rebeldes contra esas iglesias, no quieren saber de esas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque mientras todo eso pasaba dentro de la iglesia, también con esa misma gente había adulterio, fornicaciones, pillajes, inmoralidades y todo eso. Y esos muchachos creciendo se daban cuenta. Hubiera sido mejor que nunca hubieran ido a una iglesia como esa. Hermanos, este país no está sobreevangelizado, ni siquiera evangelizado. Este país lo que necesita, hermano, no es ese emocionalismo esquizofrénico. Hoy no estamos hablando aquí de pentecostal, estamos hablando de Pentecostés. Es el poder del Espíritu Santo para cambiar las vidas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De cristianos, gente transformada, gente que vive la palabra, gente que vive para Dios, gente que sabe lo que es la soberanía de Dios, el gobierno de Dios en su vida. Y que hay que ser cristianos no solamente en el templo, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque toda nuestra vida le pertenece al Señor. Y hermanos queridos, créanlo, ese evangelio que necesita nuestro país,
la reevangelización de nuestro país, si lo quieren llamar así, es el que Pablo predicó. Es el que Agustín predicó. Es el que Lutero predicó. Es el que Calvino predicó. Es el que Spurgeon predicó, el que Jonathan Edwards predicó, el que Whitefield predicó. Es el evangelio, hermanos queridos, histórico. Hay que volver a los tiempos de retomar el evangelio de la Reforma y de llevar este evangelio bíblico, histórico, el cristianismo bíblico, la fe bíblica histórica, hay que llevarla a nuestro pueblo. ¿Y saben qué? Yo no sé cuántas iglesias hay que tienen esto en este país, pero yo sé que por lo menos habemos 2 iglesias que lo tenemos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y hermanos, como yo no sé de los otros, no hablo de los otros, pero que Dios nos unja, que Dios nos doblegue con su Espíritu Santo, que Dios nos urja con el Espíritu Santo, que Dios nos lance hacia afuera con el Espíritu Santo, hacia un mundo donde todavía hay gente por la cual Cristo murió. Y el Espíritu Santo tendrá que llamarlos a través del Evangelio y de la predicación de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, haz en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.